El Canal de Panamá es el centro del hub logístico del país. Hace 3 años culminó con éxito un proceso de ampliación que permite que buques más grandes transiten por esta vía. Hoy enfrentan nuevos retos, entre estos tener agua suficiente para sus operaciones y los impactos de los ajustes de las economías globales. SNIP Noticias tiene la oportunidad de traerles la primera entrevista que concede Ricauter Catín Vázquez, el nuevo administrador de esta, la más importante empresa panameña. Bienvenidos a SNIP Noticias. Nos encontramos hoy con el administrador del Canal de Panamá, el doctor Ricauter Catín Vázquez, en exclusiva. La primera entrevista que nos concede desde que asumió el liderazgo de esta principal empresa que tiene Panamá, fue el pasado 5 de septiembre. Muchas gracias. Doctor Gracias por la invitación. Doctor Vázquez, usted conoce el canal muy bien. Ha ocupado varias posiciones anteriormente. Fue designado el pasado 15 de febrero de este año. Se incorpora oficialmente en junio de este año. Y bueno, hace unos días ya asume el liderazgo. ¿Cómo cambia la perspectiva? Vamos a empezar un poquito por eso. Desde que fue designado hasta ahora que ya está dentro, cuéntanos un poco cómo ha sido ese como el recibimiento y cómo ha encontrado el canal. Bueno, es un canal diferente, realmente diferente porque hoy tiene una base de activos mayor que la que existía cuando salí de presidente de la Junta Directiva. Completaron el proceso de ampliación, exploraron las posibilidades de negocios complementarios, están tratando de ver cómo mantienen la vigencia de la ruta del canal por Panamá en un mundo que se está moviendo hacia el proteccionismo, se mueve lejos de la globalización, que fue, digamos, la máquina que empujó muchas de las decisiones que se desarrollaron con relación a la ampliación del Canal de Panamá. Así es que ese es un entorno externo totalmente diferente al que se había presentado cuando hicimos el trabajo del plan maestro del canal que llevó hacia la ampliación. Hay gente nueva, hay gente joven, hay gente que queda con la memoria histórica de la organización y pienso que hay una oportunidad enorme en un mercado distinto. Y parte de lo que ha sido relevante entre haber comenzado a hacer la transición y haber llegado al día de hoy ha sido presentar una visión diferente, tomando en cuenta la realidad que vive el mundo internacional de comercio, tomando en cuenta las realidades panameñas, que se basa en varios pilares. Un mercado diferente, con negocios distintos, con una guerra comercial entre los dos ejes de comercio internacional más importantes del mundo, Europa con todos los problemas relacionados con Brexit, Eurasia trabajando como un solo corredor de consumo, a las Américas moviéndose hacia una esquina en lugar de haber sido el centro de crecimiento económico. Hay mucho cambio que se ha dado en los últimos 10 años y una recesión económica que se da en el 2008-2009 de la cual los países todavía no se han recuperado, no ha habido un ajuste. Ante esa realidad, el canal enfrenta, digamos, su próxima década. Y el canal no se siente cómodo en un ambiente que es volátil, impredecible. El canal se siente mucho más cómodo en aquellos mercados en los que hay reservas, donde sabemos que hay un itinerario, donde las cosas son mucho más predecibles. Y ahora toca acomodarse a una realidad distinta. Y eso requiere un cambio en la actitud, un cambio en las variables relevantes, un cambio en los métricos, un cambio en el plan de negocio y se agrava más aún con una situación de cambio climático que nos está afectando la disponibilidad de agua, que es el primer problema que tenemos que resolver para validar que el canal siga siendo una ruta confiable. Por eso es que usted hablaba en su discurso de toma de posesión del tema de la predictibilidad del canal. Ha cambiado, ahora tenemos que ser más rápidos ante los cambios, ¿no? Y tienes que responder más rápido ante el buque que te llega que no habías programado. A ese nivel de detalle.
ante una eventualidad que un buque decida cambiar de ruta cuando estaba esperando. Ese tipo de situaciones no eran las situaciones normales de la operación del canal. La situación normal del canal de Panamá era, aquí hay un canal, hay unos recursos muy limitados, esta es una ruta que está en el medio del comercio entre Asia y los Estados Unidos, pero esa ruta de comercio hacia Estados Unidos se está moviendo. Ciertamente que la guerra comercial de los Estados Unidos afecta el comercio como tal, ese tiene un impacto inmediato. Pero a más largo plazo, las empresas que estaban fabricando en China particularmente y que suplían al mercado de los Estados Unidos, van a tener que reconsiderar si se mantienen en China para evitar que en una segunda ola vuelva a suceder algo como eso. Estamos hablando quizás de ese reacomodo que tiene la economía. Si se produce mucho más en India, no sería la ruta por Panamá la más conveniente, ¿no? Las distancias no nos favorecen. No significa que no lo puedan hacer, va a haber un tema de reposicionamiento de activos de los buques que usan la carga, mueven la carga, pero eso es una realidad, es decir, nosotros no podemos dar la espalda a una realidad que efectivamente ocurre, se está dando y hay que tener mucho cuidado con ese desplazamiento de la manufactura y la fabricación y cuáles son los mercados relevantes. En ese contexto, por ejemplo, si uno toma Eurasia, África se convierte en el proveedor de materias primas naturales. Aparte que el Golfo Pérsico y parte de Rusia sería el proveedor de energéticos más importante. Entonces ese balance nuevo que se está dando está moviendo, digamos, el centro de gravedad de la manufactura mucho más hacia Oriente y menos a un sitio que tome a Estados Unidos como el sitio de destino. Además, la tecnología va a permitir desde robótica hasta impresión en 3 dimensiones. Te va a cambiar eventualmente los centros de fabricación de algunos de los productos. Tomemos un caso en particular. Consideremos vehículos eléctricos. Un vehículo eléctrico tiene mucho menos partes que un vehículo de combustión. Significaría que las piezas de repuesto en volumen serían mucho menos en el momento en que el mundo cambie a utilizar vehículos eléctricos, porque eso eventualmente va a cambiar. Hay países que tienen programas, hay países como Costa Rica que tienen programas en cuanto al uso de autos eléctricos. Muchas de estas cosas el canal no tiene control sobre estos escenarios. Lo que sí tiene control sería ser más competitivo, ser más eficiente ante estas cosas. Esa es la única opción. Y entender que representa este tipo de cambio en la demanda y los clientes que vamos a tener. Eso nos cambia el tipo de buque, eso nos cambia el tipo de necesidades, eso nos cambia el tipo de reservaciones, eso nos cambia la frecuencia, eso nos cambia la volatilidad de los mercados. Eso significa que de repente aparece un buque que quiere tránsito y quieres darle el servicio en 24 horas, pero no te hizo reserva. Todo la estructura de cómo hacemos negocio cambia radicalmente como consecuencia de lo que está pasando en el resto del mundo. El Canal de Panamá es una demanda derivada de la demanda de otras cosas. Nosotros no somos un producto final, sino un producto intermedio para poder llevar mercadería al sitio de destino. Dentro de estos planes que ha tenido el canal o dentro del plan estratégico que sé que usted está preparando, ¿se están haciendo ajustes para atender esto y ser más competitivos, más eficientes? Sí. Yo creo que los 4 ejes nuestros para poder trabajar dependen de cómo fomentar y generar mayor capacidad con los activos que tenemos, que significa aumentar la productividad del Canal de Panamá. Lo segundo sería cómo acometer la demanda de mercado, que en realidad debería ser lo primero, la definición de un mercado que es distinto. Hace algunos años tú tenías 10, 15 navieras que representaban nuestros clientes, ellas se han constituido en alianzas,
Hoy tienes aproximadamente 87% de la flota de contenedores que están representadas en grupos muy específicos de alianza. Así que la capacidad de negociación es diferente. Suez ha sido mucho más agresivo en sus peajes, ha dado descuentos más profundos. Nosotros tenemos una plataforma de activos con esclusas que tiene mucho mayor costo de mantenimiento, nuestros costos operativos son mayores. Así que la única forma de compensar eso es siendo mucho más productivo con lo que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo somos más productivos? ¿Cómo somos más eficientes? En eso ya estamos trabajando, tenemos una hoja de ruta. Así es que esa definición de mercado yo creo que en el proceso de transición con un equipo profesional aquí del canal se ha hecho muy bien. Hay un tercer elemento que tiene que ver indudablemente con el tema de agua. Y ese tema de agua no es solamente el tema del canal, es un tema que afecta tanto al canal de Panamá como al resto del país. Entonces, ese ya es una decisión crítica. Nosotros tenemos unos contratos con el Ministerio de Ambiente que deben ser, cuyos entregables son para mayo del próximo año. La aspiración y la presión que hay sobre el equipo técnico es que los terminen lo más pronto posible, porque necesitamos tomar una decisión en el tema de suministro de agua que garantice el calado, que es una forma de ser más competitivo. Y lo cuarto, capital humano. Se ha hablado de que, y en el tema de agua, quizás profundicemos un poco más adelante, pero en el caso de agua estamos hablando que esto es determinante no solamente para seguir creciendo el canal, sino también, o sea, con las esclusas que están, sino Seguro. También la posibilidad de que si se quiere hacer otro juego de esclusas más adelante, porque el mercado lo está requiriendo, si no tenemos el agua no lo podemos hacer. Eso es correcto. Ese es en síntesis el balance de toda la problemática de agua y cómo afecta la estrategia de negocio del canal. En 19 años que tiene en manos panameñas, el Canal de Panamá ha producido más de 15.000 millones en utilidades. Y para el próximo año fiscal, que inicia el 1 de octubre, el canal presentó un presupuesto en base a recibir más tránsito y más ingresos. Se contemplan aportes al Estado por 1.874 millones, pero para aumentar a largo plazo los ingresos, se analizan negocios complementarios o diversificar el negocio. Para ser más competitivos, también se había planteado de que el canal tuviera otras unidades de negocios, que iban a ser como concesiones, ¿no? Se hablaba de parques logísticos, un nuevo puerto, terminales de roll-on-roll, este tipo de cosas. Dentro de sus planes están retomar estos, ¿cuál es el estatus de estos proyectos? Eran 6 o 7 megaproyectos. Sí, pero yo no los descartaría. Cuando el concepto o estas ideas se desarrollaron, el mundo tenía una realidad diferente. Lo mismo que está sucediendo con el negocio medular del canal, afecta la parte complementaria. Y veamos qué significa. Si la parte medular no funciona o no crece o no tiene la demanda necesaria, todo aquello que sea complementario a la parte medular también va a sufrir la misma consecuencia de ese negocio. Entonces, el tema de negocios u otras actividades pasa por el tamiz, entre otras cosas, de cómo diversifica la fuente de ingreso del canal. Entonces, diversificar es un poquito diferente a tratar de agregar más bloques sobre la misma fundación. Si agregas más bloques sobre la misma base de negocios, estás concentrando mucho más tu riesgo de negocio global de la entidad en la misma actividad. Así es que ese tema de complementariedad tiene la dificultad, digamos, ante una realidad como la que he descrito, que mantendría la misma relación con el negocio original. La pregunta es, ¿existe algún espacio de negocios que sea, digamos, contracíclico al canal? Que cuando al canal la demanda le disminuya, esta sea una actividad que por alguna manera es un sustituto en lugar de un complemento. Y entonces cuando la actividad medular del canal no crezca tan rápido,
estas actividades crezcan más rápido para compensar ese ritmo de crecimiento. Todo negocio, todo país, todo individuo depende esencialmente de su capacidad de crecer. Crecimiento es la variable crítica para cualquier actividad económica. Pero estos negocios deberían ir relacionados al canal directamente también, ¿no? Bueno, tendrían que ser parte de un portafolio de actividades que desarrolla el Canal de Panamá. El tema es que si haces complementario el negocio, posiblemente sufra de las mismas consecuencias económicas que sufre el negocio medular. Okay. Por eso es que el tema es cómo diversificas. Supongamos que haces un puerto de contenedores y el negocio de contenedores y el tráfico de contenedores disminuye por el canal. En consecuencia, el movimiento de trasiego de contenedores también disminuye. El reto al equipo es qué actividad se puede desarrollar que no siga el mismo ciclo económico de la actividad del tránsito del canal. Sin salirse del negocio puro del canal, porque usted decía, el canal no debe salirse de lo que es su matriz de negocio, claro, ¿no? Exacto, de lo que sabe hacer, de lo que es su experiencia, de lo que es su cultura. Introducir negocios, es decir, no te puedes imaginar un negocio al consumidor en una industria y en un negocio que es básicamente una docena de clientes críticos con volúmenes muy grandes, a irte a un negocio que es un negocio al por menor. Entonces, hay fronteras, ¿no? ¿Qué sí nos podríamos imaginar, por ejemplo? ¿Cuáles serían estos negocios que podrían entrar en este? Yo preferiría dejar esa pregunta para otro momento, porque el equipo está trabajando en ello. ¿Y cuándo los va a presentar? Más o menos, ¿cuándo tendría este plan estratégico? Lo vamos a presentar cuando estemos realmente preparados, hagamos el contrapeso, consultemos la junta directiva, hagamos la tarea interna. Yo creo que eso porque requiere el apoyo y el concurso del equipo que trabaja en el canal. Entonces no es una cosa que viene en abstracto. Y sí me interesa mucho escuchar la retroalimentación de los equipos de trabajo que nosotros tenemos, el talento que hay en el Canal de Panamá, para que no sea necesariamente, las grandes pinceladas evidentemente las tiene que definir el administrador, es decir, en esta corporación el administrador es el presidente ejecutivo en cualquier otra compañía, quien define ese sentido de dirección. Entonces, dado ese sentido de dirección, tú tienes que nutrirte de mucho de la experiencia que ya existe. Entonces, en el estilo de gerencia, esa incorporación de los elementos es importante. Porque una vez que haces eso, realmente unificas el propósito dentro de la gente que al final es la que tiene que ejecutarlo. Al final son las personas los que llevan adelante a la empresa. Por eso es que el cuarto elemento en esta situación es capital humano. Usted hablaba mucho también eso en su discurso de toma de posesión, sí, de acercarse al capital humano, a los trabajadores. ¿Me cuenta un poco de este mensaje? ¿Por qué se da? Yo soy educador por naturaleza. Esa es realmente mi vocación, si quisiera decir algo. Eso te lleva a acercarte a la gente. Yo creo que hay que darle oportunidades a la gente a que sean exitosas y que dependa más de ellos que de uno la posibilidad de que puedas desarrollar tu talento. Salí del aula, ahora podrías pensar que tengo un aula un poco más grande, ¿no? Entonces, si lo ves desde esa manera, hay que ir a hablar con las personas para que entiendan que sí, la realidad es diferente. Vamos a tener que ajustarnos todos y a adaptarnos a una realidad. Fíjate que no se trata de un trauma de que lo hicimos mal, es adaptarse. Si la empresa no se adapta, fracasa. Te doy un ejemplo bien sencillo. Una de las marcas tradicionales cuando yo era mucho más joven era Kodak. Kodak hacía películas. Y resultó que vino la digitalización y Kodak desapareció.
Nosotros no podemos permitir que el Canal de Panamá sufra el mismo desenlace de Kodak. Y eso demanda una capacidad de adaptabilidad. Y el ser humano resiste eso, porque una vez que se encuentra cómodo en un entorno, trata de mantenerse dentro de ese entorno. Las corporaciones viven esa misma consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el liderazgo de una empresa? Estar vigilante de lo que percibe va a venir en el futuro. Diseñar una estrategia de cómo acometer esa nueva realidad e introducir la adaptación que se necesita para poder lograrlo. ¿También se trabajará en conjunto con los gremios, digamos, del sector, con todo el sector logístico? En la medida que eso impacte el entorno nuestro, por supuesto. Esto no es un sistema excluyente. Nosotros somos un elemento que, si bien en la escala nacional no somos la empresa más grande del país, por lejos no lo somos, pero sí es una empresa estratégica del país. Nosotros no somos PDVSA para Venezuela, no somos lo que Pemex es para México. Nosotros somos mucho más pequeños, el país es mucho más diverso en ese sentido, pero hay una gran cantidad de la actividad económica que gira alrededor de la buena operación y marcha del Canal de Panamá. Usted mencionaba el tema de Suez. Suez ha bajado, creo que hasta el 60% de sus peajes para competir con la ampliación del Canal de Panamá y no se le vaya de todo el mercado. Por supuesto. La parte del mercado. Pero esto no solo está Suez, también está México, que anunció un proyecto como bandera del actual presidente para hacer un canal, digamos, por tierra. Está Nicaragua, que sigue con su sueño de tener el canal. Lo ha dicho el presidente, esto no está muerto, este proyecto, aunque muchos no lo ven muy viable por el costo. Y así surgen muchas otras iniciativas. ¿Cómo usted ve esta competencia? Es parte del mercado. La percepción de que nosotros éramos un monopolio, sí, posiblemente era una percepción de 30 años atrás. Si no hubiéramos creído que había competencia y que había adaptabilidad, no hubiésemos hecho el tercer juego de esclusa. Panamá es un punto de transferencia de contenedores. El reto siempre ha sido aprovechar esta oportunidad y darle valor agregado. El administrador señala que no le corresponde a la administración de la vía desarrollar estos negocios. Hay un tema importante de Panamá. Panamá es un sitio de transferencia de contenedores más que de valor agregado. El valor agregado no lo da el canal. El canal ya puso los contenedores en Panamá, ya puso los buques en tránsito por Panamá. ¿Qué vamos a hacer los panameños para aprovechar esa oportunidad? Una alternativa es sentarte y esperar a ver si el canal te lo resuelve. Eso no está en el mandato nuestro. Debe venir de los panameños. Así como lo hicieron los colombianos, ellos encontraron que había esta necesidad y decidieron actualizar sus puertos. ¿Por qué? Porque va a haber un volumen de contenedores mayores. Nosotros podemos revisar las tarifas. No son mercados protegidos. Tienes que competir. Pero debe el canal, digamos, de alguna forma incentivarlo, hacer algo. Señores, nosotros hemos hecho una inversión de 5.600 millones de balboas para poder permitir que haya un volumen de tráfico mayor. Nosotros cumplimos el pedazo que nos toca. ¿Qué va a hacer Panamá? Es la misma pregunta que te hacen, ¿qué hace el canal con las ganancias que hace? Hace lo que dice la ley, se le entrega al Estado. Vaya y pregúntele al gobierno qué hizo con los fondos que le entregó el canal, pero no le pregunte al canal. El canal cumplió su parte, entregó los fondos al Estado. Esa es su obligación. Producir la mayor cantidad de recursos y utilidades para poder mantener la operación del canal a largo plazo y el excedente por encima de eso, entregarlo al Estado. Y lo hemos entregado. Ok, ya para ir finalizando, porque ya me están haciendo señas, hay varios temas importantes. Uno es la Constitución, la reforma que se va a hacer. ¿Se debe mantener al canal como está en este momento? No se debe tocar, digamos, en el tema este.
El récord habla por sí solo. Con este marco constitucional, el canal ha llenado las expectativas nacionales en materia de generar crecimiento, negocios y oportunidades para el país. Sí. ¿Ha producido los excedentes que podrían haber permitido que este país creciera mucho más de donde está? Sí. Otra vez, la parte del canal bajo ese título constitucional se ha cumplido cabalmente. Si eso es una realidad, ¿cuál podría ser el interés de cambiarlo? Cambiarlo introduce incertidumbre a los clientes, falta de confianza. Eso va a traer una consecuencia. Este negocio, con estas reglas definidas, que aprobamos los panameños, de dar este mandato a este recurso estratégico, ha funcionado bien. Si el país, en la inmensa sabiduría de este país, decide que lo quiere cambiar, va a haber una consecuencia. Va a ser otro negocio. Veamos la experiencia del resto de América Latina y veamos Petrobras, veamos Pemex, veamos PDVSA, veamos Petrotrin, todas las empresas estratégicas que se movieron bajo títulos constitucionales en su momento. ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Por qué vamos a creer que en el caso panameño haberlo modificado o modificarlo va a tener un resultado distinto a lo que la experiencia latinoamericana demuestra? Un punto que yo considero que es crítico. El mundo cada vez más se está repartiendo en regiones. Ese concepto global está dando paso a unas relaciones globales distintas. Como dije antes, Eurasia, África, sureste de Asia, Norteamérica, América Latina. De todas estas subregiones, la región de menor crecimiento hasta ahora y en el futuro va a ser América Latina. O sea que ante esa realidad, seguir el mismo camino a América Latina lo consideraría desatinado. Agua, usted habló de 12 proyectos, ya estoy terminando, 12 proyectos que se están analizando. El de los reservorios, que es como el que está más adelantado, el tema de desalinizar el agua, sí. Yo creo que creó bastante de impacto, ruido, una vez usted lo mencionó. Cuéntame un poco de cómo están avanzando estos proyectos. Lo primero que hace es que marca un estilo diferente de ver el mundo. No hay ninguna idea, por loca que sea, que no merezca por lo menos ser evaluada. Sí, tratar de tomar agua de mar para reinyectarla al lago después de procesarla, porque no tiene que ser agua potable, es una alternativa. ¿Por qué? Porque el embalse del mar es mucho más grande que cualquier embalse que tengamos que construir. Así es que o lo gastas para producir un embalse o pones una planta que sí tiene un costo de operación porque tiene un costo de energía importante. Y nosotros estamos viendo todas y cada una de las posibilidades de redistribuir esta capacidad hídrica entre primero la necesidad de proveer agua a las personas, que es la primera, y segundo, proveer agua para la operación del canal que garantice, y este es el punto importante, confiabilidad. ¿Confiabilidad de qué tipo? De que tengas el calado correcto para que el cliente sienta que tú eres la mejor opción de tránsito. Ese tema de calado no lo tiene Suez. Entonces, calado es importante. Entonces, para el Panamá es muy importante atender todo el tema del cambio climático, no solo por el agua, sino por el tema de sostenibilidad. Exactamente. Nosotros somos un ejemplo de la consecuencia del cambio climático. Menos precipitación, menos lluvia, mayores temperaturas y más evaporación. Sí, el cambio climático es real. Y eso también está dentro del plan estratégico que se va presentando. Eso es crítico dentro de nuestro plan estratégico. Administrador, usted es economista, es matemático. Para finalizar, me gustaría ver cómo usted ve esto que se va a desenvolver
la economía a nivel mundial y especialmente en esas regiones que para Panamá son prioritarios porque, por ponerlo de una manera simple, Panamá es el canal de Panamá es el paso de mercancía que se produce en un lado y va hacia el otro. Entonces, mientras más movimiento comercial en esta ruta, en estas regiones que usan la ruta, es mejor. ¿Cómo analiza usted que se va a desenvolver la economía en estos países o en estas regiones? Nosotros no tenemos una visión apocalíptica del mercado. Ese mercado va a seguir, solo que la velocidad de crecimiento va a ser más lenta. Una vez más, las economías globales no se han recuperado de lo que sucedió en el 2008-2009. El fenómeno del 2008-2009 no fue un fenómeno de países en vías de desarrollo, países de tercer mundo, no, fue los países industrializados los que vivieron esa experiencia, fueron los que causaron esa distorsión. A lo largo de los últimos 10 años, eso se ha paliado mucho con la expansión de China, pero como todas las cosas, llega un momento de fatiga. Entonces China también entra en fatiga. Este año China tiene su ritmo de crecimiento industrial más bajo desde 2002, medido mensualmente. Entonces son síntomas que no presentan una visión que el mundo se va a acabar, pero que el mundo realmente está cambiando. Y por eso es la necesidad de adaptarse. Creemos hacia adelante que el ritmo de crecimiento y la demanda nuestra va a crecer más despacio de lo que ha venido creciendo hasta ahora. Y es por eso que es importante encontrar esos nichos de mercado que van a contrapelo de la operación medular del canal. Porque si seguimos agregando cosas que se mueven con el canal, lo cierto es que el crecimiento va a ser más ¿Tenemos lento. tiempo para hacer estos ajustes sin que impacte por lo menos los ingresos o los aportes del canal? Pienso que todavía estamos a tiempo, pero no es que nos sobre mucho tiempo. Bueno, yo aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras plataformas digitales en la web noticiasdepanamá.com, @snipnoticias, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Quiero agradecerle a usted por esta entrevista. Sé que tenemos muchísimo que hablar más adelante, así que esperamos que hay tiempo. Así que me despido, Alma Solís, en cámara y coordinación, el equipo de Manbridge Media, José Antonio Gil y Stephanie Murillo. Muchas gracias, administrador. Muchas gracias a ti.